Bueno, bienvenidos, bienvenidas, sectarios del Círculo Interior de la Asociación Castellano-Leonesa de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror a nuestra charla número 17. ¿Quién os lo iba a decir cuando empezamos con esta locura? Hoy nos hemos reunido en un sanatorio de salud mental. Hay gente que viene con batas blancas de vez en cuando y pastillas de muchos colorines para que nos las tomamos. Nosotros nos las metemos debajo de la lengua y cuando ya no miran, la escupimos. Luego hay un gato que está un poco despeluchado al cual le damos la pastilla para no dejar pruebas de nuestro delito. Temo por la vida del gato. Cada vez se comporta de manera más extraña. Y nos hemos reunido aquí los miembros de la asociación, Manuel y Yolanda desde Valladolid, que no es que sean una única persona como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sino que comparten cámara. Hola, buenos días. Lola, que viene desde la ciudad del amor, desde París, pero que tiene raíces castellanesas. Hola, Lola. Hola. Alex, que nos ha recalcado que viene desde Burgos, la ciudad del frío. Buenos días, Alex. Buenos días. Bella, que también nos ha recalcado que viene desde Segovia. Hola. El inicio de la revuelta de los comuneros. Buenos días. Buenos días. José Luis González, que no ha recalcado nada, que es de Valladolid y punto pelota. Buenos días, Pater. De toda la vida. Nuestra amada Lidl, Yolanda, la Presi, y que no viene desde Burgos, sino que viene desde Aranda, un sitio donde no hablan, sino que cantan. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. Patricia, también desde Valladolid. Buenos días, Patricia. Tierras bercianas, por favor. Buenos días. Pero tú no me lo has especificado, ¿no? Vale, Dice, no hace falta. Los del Bierzo no tenemos que especificar nada. Bueno, entonces apuntad a Patricia, que echa la de la asociación, que eso es Galicia, que no es Castilla. Madre mía, Beatriz, desde Salamanca, dicen que es una ciudad de pijillos, has dicho antes, ¿no? Buenos días, Beatriz. Y por último, Marco, en Full HD desde hace unas charlas. Buenos días, Marco, desde Burgos también. Buenos días. Y hoy tenemos con nosotros, nos llena de orgullo y satisfacción, a Nieves Mories, que viene desde Ávila. Ella es escritora y está especializada en literatura de género, como no podía ser de otra manera, y más concretamente en terror. Ha editado recientemente Agujeros del Sol, con Dilatando Mentes, pero también tiene Asuntos de Muertos, que está con El Transbordador, Oscura, con Oscura Editorial. Esa es una antología. Y también forma parte de La Cerberada, en la que ha editado otros 3 libros. Que son, si no me equivoco, Agnus Dei, Asuntos de Muertos y La Chica Descalza en la Colina de Arándanos. ¿Me dejo algo? Buenos días, Nieves. Hola, buenos días. Pues creo que sí. Bastantes cosas. Los de recopilatorios los he ignorado porque tienes una biografía extensa. Últimamente me invitan a bastantes saraos, así que... Eso es buena señal. Eso es porque eres buena con tertulia. No sé, no lo sé. Todavía estoy asimilándolo. Te aviso, te vamos a exprimir, ¿eh? Encantada. Nos encantada, encantará, no hay miedo. Nos encantará escucharte. A mí me encantará hablar. Ok. Nos va a presentar la charla de hoy Patricia. Adelante. Buenos días a todos. A ver, pues la tertulia sobre los trastornos mentales del género. Y me ha tocado presentarla porque tuve la brillante idea de proponerlo. Y que se me ocurriera este tema fue culpa de un videojuego. Este videojuego se llama Hellblade: Senua's Sacrifice. Para mí este videojuego es una obra de arte, ¿no? La sinopsis es muy sencilla, ¿no? Senua es una guerrera celta que, destrozada por la muerte de su amante, Dillion, se embarca en una búsqueda de la lucha por recuperar su alma en el infierno vikingo, ¿no? La particularidad de este videojuego es que Senua sufre una psicosis bastante grave y lo que hace este videojuego es que te pone en su piel, ¿no? Tú vives la aventura a través de su forma de ver el mundo, ¿no? Lo bueno de lo que tiene interesante este videojuego
es como los desarrolladores lo crearon, ¿no? Está creado en colaboración con psiquiatras y personas que sufrían trastornos mentales, ¿no? Si no queréis jugar a este videojuego, hay un documental sobre el making of en el que explica cómo consiguieron pasar a la mecánica del juego las experiencias de estas personas, ¿no? Entonces, cuando yo acabé este videojuego, me vi el documental inmediatamente después, porque para mí supuso como, no sé, como un clic, ¿no? Al acabar el juego, empecé a replantearme muchas de las ideas preconcebidas que todos tenemos sobre los trastornos mentales y que normalmente los tenemos por culpa de los medios audiovisuales o de la literatura o de tal. Entonces, yo pensé que sería una buena manera intentar reflexionar sobre esas ideas que todos tenemos, como esto es una asociación de género, pues orientadas al género, a la ciencia ficción, la fantasía y sobre todo el terror. Que ya veremos más adelante que a lo mejor el terror lleva la fama, pero no carga la lana. Y nada, o sea, el primer punto de la charla sería, pues eso, los estereotipos. Por un lado tendríamos el archiconocido psicópata asesino, que viene a matar a todo el mundo. Ese digamos que sería el lado oscuro. Y luego tenemos por el otro lado el otro estereotipo más luminoso, que sería el genio loco, ¿no? La persona que es un poco extraña, pero que tiene un don especial que le da esa locura, ¿no? Y ahí os lo lanzo para que os explayéis. Bueno, os voy a dar una serie de pistas, ¿vale? Porque yo me puse ahí a rebuscar y a investigar un poquito y me he dado cuenta de, o sea, bueno, he descubierto que hay ciertos trastornos que se cuentan como trastornos mentales, pero que a lo mejor nosotros no sabríamos que lo son. Uno de ellos que me llamó mucho la atención son los trastornos del sueño, ¿vale? Entonces, los trastornos del sueño en el terror es un tropo bastante común. Y pues tendríamos, bueno, aparte de la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, que esos son los que más conocidos, tendríamos las fobias, las adicciones, los trastornos alimenticios, el trastorno del espectro autista y alguno más por ahí que supongo que irá saliendo a lo largo de la charla. No me quiero extender así mucho más. Bueno, antes de que las fieras se lancen sobre el tema cual llenas, recordamos las normas. Para pedir turno de palabra tenéis que subir un moñigote friki, el que sea, y con eso ya tomo nota de que alguien quiera hablar. Silenciar los micrófonos para que la gente de fuera no oiga ruidos extraños. Y aprovecho la ocasión para saludar a todos nuestros millones de oyentes en iVoox. Estamos intentando hacer un esfuerzo para que estas charlas se entiendan también desde los canales única y exclusivamente de audio. Perdonad si no lo hacemos todo lo bien que podemos, pero al fin y al cabo somos una asociación friki cualquiera. Estereotipos. Como ha dicho Patricia, enfermedad mental asociada y el estereotipo en la literatura de género, que no solo tiene que ser de terror, aunque es el más propicio. ¿Alguien se anima a empezar? Alex, adelante. Hola, antes de empezar con estereotipos y casi por menciones, alusiones, ayer fue el Día Internacional del Autismo, de concienciación con el autismo, y como ha mencionado Patricia, el autismo entre estos posibles trastornos relacionados con la locura, sí que me gustaría intentar separarlo. El autismo es un trastorno del desarrollo, no es una enfermedad mental y por lo tanto no se podría relacionar con la locura. Pero bueno, sí que hay muchas obras que hablan sobre autismo y que podrían relacionarlo por una percepción un poco distorsionada de la realidad. Y es lo único que quería decir para aclararlo eso, antes de empezar. Gracias, Alex. Manuel. Buenos días a todos. Por ampliar lo que había comentado Patricia, cuando nos sugirió el tema de la locura para el blog, aparte, bueno, nos pareció un gran tema.
Y es que yo creo que la locura es uno de los principales motores, ¿no? En la motivación de las tramas de personajes. Siempre yo creo que los autores, en cualquier formato, siempre intentan dar una coherencia a su trama. La locura, pues como el amor, pues una de las razones que justifica determinados comportamientos de los personajes. Y de hecho, además, como suelen ser comportamientos que son muy distintos o muy extraños frente a la realidad, pues digamos que se suele utilizar con bastante frecuencia, ¿no? Es muy poderoso, crea un conflicto, crea ese inicio que nos permite que una historia interesante se pueda desarrollar. Yo diría que a la hora de catalogar tipos de locuras, pues hay distintas. Yo voy a lanzar 3 categorías que me gustan mucho. No puede ser que la locura se genera por una enfermedad, un deterioro mental propio. Otro puede ser que la locura dentro de la historia se genera por acontecimientos que ocurren a los personajes, los protagonistas. Y un tercero, que me parece muy interesante, es cuando la locura está fomentada por alteraciones mentales que vienen de la ciencia, por así decirlo, ¿no? Si queréis, me supongo que hablaremos de Philip K. Dick. Esta pérdida de percepción de la realidad y suplantación por otra realidad, pues también pues, provoca un estrés emocional que puede llevar a distintos tipos de locura. Y bueno, pues esa es mi aportación. Gracias, Manuel. Nieves, en tus libros el tema de la locura está bastante presente. ¿Qué estereotipos utilizas en tus novelas? Sí que es verdad que yo creo que en todos mis libros está presente algún tipo de locura. Antes de nada, tengo que decir que yo soy paciente psiquiátrica, tengo trastorno por ansiedad generalizada, soy bipolar, he tenido trastornos alimenticios, tengo trastornos del sueño, así que es un tema que me toca de cerca y, aparte de eso, pues como terminas pasando por un circuito de psiquiatras y psicólogos bastante amplio, terminas por interesarte. A mí me dio por ahí por conocer qué me ocurría. Tuve bastantes diagnósticos erróneos antes de que se viera que mi principal problema era la bipolaridad, y eso pues me causó pues bastantes problemas, pero a la vez me generó muchísimo interés. Y como escritora también me gusta mucho observar el mundo que me rodea. También mi padrastro ha estado trabajando muchos años en un centro psiquiátrico que pasó de ser privado a ser público. Ahí también percibí muchísimas diferencias y es un tema que me interesa. Como tal, tropos de los más trillados, pues no me gustan. Me gusta darle un punto, pues lo que decía Yolanda, ¿te llama? Patricia. Perdona, no me sé los nombres. Por ejemplo, los trastornos del sueño no son algo que esté muy utilizado como enfermedad mental. Sí que está utilizado como recurso, pero no como enfermedad mental. Y eso en Agujeros de Sol sí que lo utilicé, igual que tengo un personaje con un trastorno de ansiedad grave, pero lo que se muestra no es ese trastorno de ansiedad, sino las técnicas que tiene ese personaje para superarlo. Así que creo que con mucha información, y si te molestas en profundizar en el tema de las enfermedades mentales, le puedes dar la vuelta a todos esos tropos tan trillados. Porque sí que es verdad que en la fantasía tienen al enano con el hacha, en la ciencia ficción tienen a la inteligencia artificial con el hacha, y en el terror tenemos al loco con el hacha. El loco con el hacha en el fondo no es tan interesante. Es un subgénero en sí mismo, pero que está trilladísimo. Y a mí me gusta pues eso, hacer unas exploraciones desde otros puntos de vista. Desde el paciente, desde la institución, desde, mira, te voy a mostrar otra cara de este trastorno mental. Te voy a enseñar cómo una persona con un trastorno por ansiedad generalizado puede levantarse cada mañana y simplemente respirar, porque es un acto que te cuesta.
La gente cuando habla últimamente en redes sociales, a mí es algo que me cabrea muchísimo, no, es que tengo ansiedad, estoy deprimido. Y una que leí que me encantó, hoy me he levantado un poco bipolar. Bueno, vamos a ver. Estar nervioso y un poco estresado no es tener ansiedad. Estar triste y de bajón, sobre todo en los tiempos que corren, no es tener depresión. Y que tu humor cambie a lo largo del día, no eres bipolar, lo siento. Y poner ese tweet te define como una persona un poquito, bueno, ya sabéis. Así que por mi parte me gusta darle la vuelta a todo, en general. En general, pero tanto a la literatura como al uso de trastornos mentales en la literatura. Gracias, Nieves. El trastorno de sueño, perdonad mi ignorancia, pero está relacionado con la incapacidad de discernir la realidad cuando tienes privación del sueño. No. Pues alguien que me lo aclare, por favor. Nieves. Y luego Nieves primero y luego Marco. Los trastornos del sueño engloban una gran cantidad de mini trastornos, por llamarlos de alguna forma, que no tienen nada que ver, van desde el más leve, que sería el insomnio, a, por ejemplo, la parálisis del sueño, que es algo terrorífico, porque tú estás en ese duerme vela y es cuando es muy curioso porque ahora por fin se dan explicaciones a ciertos fenómenos que ocurrían antiguamente de, no, es que un fantasma me ha agarrado los pies por la noche. Y a esas personas hay que creerlas, porque realmente han sentido eso. Tú estás en un estado que no estás durmiendo, pero tampoco estás despierto y lo has sentido. Sí, mucha gente también que padece apnea del sueño puede tener muchísimos trastornos, las pesadillas recurrentes, sueños recurrentes, y para eso, aquí en Ávila no, porque en fin, esta ciudad es muy chiquitita, pero en casi todas las ciudades un poco grandes hay unidades de ¿cómo se llaman? Control del sueño. Son unas habitaciones en las que tú te echas a dormir literalmente lleno de electrodos y los médicos te observan dormir y ven qué está pasando en tu cerebro mientras duermes, y ahí ya te hacen un diagnóstico y, te ponen, si te está pasando algo, te ponen un tratamiento, pero por ejemplo la parálisis del sueño puede ser muy incapacitante para el día a día, porque te deja con unos niveles de angustia tremendos. Unidades del sueño se llaman. Marco. Sí. En relación, Nieves lo ha explicado perfectamente. Creo que hay que diferenciar claramente entre lo que son síntomas y trastornos. La mayoría de los problemas que aparecen en el sueño se consideran desde la psiquiatría, la psicopatología, se consideran síntomas que pueden venir de 1000 causas diferentes. O sea, el insomnio puede venir pues porque tengo un problema en el trabajo. Y eso no significa que uno tenga un trastorno mental de ningún tipo. O puede venir porque te estás tomando una medicación y te has sentado un poco mal, o porque te has puesto a copas hasta el gorro durante la noche, entonces luego te cuesta dormir. Otra cosa es ya que a veces hay dentro del ansia clasificatoria que tienen algunos profesionales de cualquier disciplina, un mero problema, un mero síntoma se puede clasificar y etiquetar de una forma determinada. Pero sí que es importante distinguir, como que es a lo que hacía referencia Nieves, entre trastornos, o sea, lo que puede ser una problemática ya más compleja, que va a tener una cierta evolución, que conlleva un conjunto de síntomas y que en cierta forma es incapacitante o dificulta de forma importante la vida de la persona, de lo que es un simple síntoma. Algo que en un determinado momento te ocurre, que se aleja de lo normal y que puede molestar más o menos. Gracias, Marco. Yolanda.
Vale, yo quería hacer un apunte, recalcar pues lo que decía Patricia. Mientras ayer estuvimos investigando un poquito para hacer el guión, nos encontramos con que descrito psiquiátricamente, o sea, desde el punto de vista médico, hay más de 500 trastornos, síndromes, em, con nombre y apellidos, digamos, y habrá otros tantos que no los tengan. O sea, que estamos hablando de un montón de tipologías muy diferentes. El caso es que nos encontramos con algo que a mí me parece que merece la pena recalcar, y es que una cosa es la descripción de un trastorno y otra cosa es, por un lado, el lenguaje común, cómo lo reflejamos, porque claro, aquí estamos hablando de locura y de estos 500 trastornos y síndromes especificados, pues hay muchos que no se corresponden con lo que nosotros comúnmente llamamos locura, o con los prototipos, con los estereotipos y los clichés, los tropos que nos encontramos en la ficción. O sea, realmente, si todo esto lo llevamos a la ficción, es un cachito así de chiquitín. O sea, estamos hablando de muy poquitas cosas comparado con la descripción, digamos, médica de todas estas enfermedades. Y pasa un poquito esta desconexión que hay, pasa un poquito también con el lenguaje común, lo que decía Nieves. La gente ahora mismo está triste y dice estoy deprimida, ¿no? La depresión es una enfermedad y tú estás triste, pero eso lo estamos utilizando, estamos a lo mejor banalizando un poco el sentido de las cosas. Yo muchas veces digo, eso, me he levantado autista, pues porque no me apetece relacionarme, ¿sabes? Y yo creo que esto es algo que tenemos que diferenciar, si estamos hablando de género, de la literatura de género, o si estamos hablando de lo que decimos muchas veces, de la realidad de ahí afuera, que a veces no tiene mucho que ver, porque al pasar por el tamiz, particularmente el tamiz del terror, las cosas acaban un poco deformaditas. El terror, pues lógicamente, yo siempre digo que hay que diferenciar mucho entre el miedo y el terror, porque el miedo es una sensación, es un sentimiento humano, es un mecanismo de supervivencia que llamamos los seres vivos incorporado para huir de las cosas y tal, y la literatura de terror es otra cosa, pero obviamente el terror se trabaja como base con el miedo. Y aquí me gustaría que Nieves nos dijera esto cómo se lleva, porque a mí me da que a veces un poquito mal. Trabajar con una materia prima tan sensible es un poco jodido, ¿verdad? Depende, depende. Si yo me meto a describir algo que no es propio, que yo no padezco, por decirlo de alguna forma, la verdad es que es sencillo. Te documentas lo mejor que puedas, como haces para cualquier otra situación que no conozcas demasiado bien, y lo desarrollas. Pero si ya te toca más de cerca, ya es iba a decir un poco complicado, es muy complicado. El libro que peor pasé escribiendo fue Agnus Dei. Si alguien me lee, que no empiece por ahí. Bueno, ahora mismo está descatalogado, pero no empecéis por ahí a leerme. Agnus Dei es un libro, es muy duro porque yo en Agnus Dei dije, voy a probar esto que tantas veces he leído de volcarme dentro. De hecho, mi marido me dijo, ¿tú quieres escribir una buena novela de terror? Escribe de lo que más miedo te dé. Y lo que más miedo me doy es lo que a mí me pasa, soy yo misma. Ahí sí que tuve que hacer una introspección muy dolorosa. Yo Agnus Dei lo empecé llorando, lo terminé llorando y lo releí y dije, me he quedado más a gusto que un arbusto. En serio, fue una especie de catarsis tremenda. La gente que lo lee me dice que lo he pasado un poco mal y yo pienso, bueno, lo siento, yo estoy aquí para dar miedo. No estoy aquí para contarte una historia amable. El terror me da esa libertad. No tengo que endulzar nada. Y eso es tan maravilloso, de verdad. Hay mucha gente que dice, no, es que sois unos sádicos los escritores de terror. No, no lo somos. Somos libres. Porque no tenemos que echar el poquito de azúcar para endulzar el caramelito envenenado. Podemos decir las cosas tal cual las pensamos, tal cual las sentimos. Evidentemente, a veces se exagera mucho para causar mayor impacto. O si no se exagera, sí que se busca la forma de crear un bofetón escribiendo, que no es nada fácil, porque no cuentas con ayudas que otros medios audiovisuales sí que te brindan. Pero es una maravilla, de verdad. Y por muy mal que lo pases escribiendo, el resultado es tan liberador y tan catárquico que te quedas, yo por lo menos, como terapia la escritura, me sienta fenomenal. Antes
Antes hemos comentado acerca de qué tipos de estereotipos y nos ha dicho Yolanda que en la literatura de género solo se utilizan unos pocos. Probablemente existen los estereotipos estrella en la literatura de género. Es decir, es mucho más fácil escribir de un psicópata que de un agorafóbico, por ejemplo. Marco, adelante. Volviendo un poco al planteamiento de Patricia que tú comentabas ahora y al de Manuel, creo que por una parte hay un estereotipo muy claro que es el de psicópata, que es muy fácil, pero que es un personaje normalmente muy plano, porque lo único que quiere es matar, tal como se nos presenta en los cines. La única película que a mí me ha interesado de todas las que he visto sobre psicópata es una que se llama Henry, retrato de un asesino. No sé si la habéis visto. Me parece brutal. Pero realmente un psicópata, si se pusiera a matar, haría eso. Mejor dicho, cuando los psicópatas se ponen a matar, que no es ni mucho menos siempre, creo que encaja mejor ahí. A mí me llama mucho la atención, comentaba Manuel, la reacción de la locura como causada por los problemas, que es también otro, por las situaciones terribles a las que una persona se enfrenta, y el estereotipo ahí, vamos, la referencia es Lovecraft. Creo que hay un planteamiento muy interesante, que es al menos el que yo capté, por ejemplo, en Agnus Dei, el libro de Nieves, que es una cierta vinculación privilegiada de lo terrorífico con la locura. En cierta forma, como que la persona que tiene problemas mentales está más cerca de otros planos, otros entornos, de lo que es el terror en sí mismo. Y creo que ese es a mí es personalmente el acercamiento que más me interesa y que más me atrae y que más me gusta leer y que más me gusta disfrutar. También me parece el más difícil. Ese planteamiento mola mucho. A una persona que tenga una enfermedad mental puede ser los únicos que son capaces de contactar con el más allá. Va Yolanda B y luego Lola, ¿vale? A ver, nada, hablando un poco también de esto de lo de los psicópatas que decía Marco, a mí me resulta curioso la evolución que ha habido dentro del cine de terror con el psicópata. Hemos pasado de un psicópata que es pues el tema de la matanza de Texas, Halloween, y más, que son psicópatas que, bueno, sí tienen, Viernes 13, que tienen su corazoncito y te cuentan un poquito de su historia, pero al final lo ves como el monstruo que se tapa la cara encima. Además es una cosa muy curiosa porque se tapa la cara para que no veas su humanidad y acaba matando a todo lo que se le pone por delante. También es verdad que los clichés de los que mata, pues ya sabemos, primero la chica rubia, el negro y demás, bueno, también ahí se utilizan muchos clichés en cuanto a víctimas. Y luego, sin embargo, hemos pasado a eso, a el preguntarnos el por qué eso. Entonces, a mí, por ejemplo, una película que, no sé, hay gente que no la mete dentro de género, que es El silencio de los corderos, a mí me parece que sí, y ahí te presenta a Aníbal Lecter frente no me acuerdo cómo se llamaba el secuestrador, el otro perturbado. Y bueno, pues hay uno, parece como que uno es un animal que mata porque se quiere hacer el traje, por eso, y otro como que es mucho más reflexivo. Entonces yo creo que a partir de ahí ya el tema de plantearte el psicópata por psicópata, como había al principio, ya no es así, ya te buscan algo más, y necesitamos, yo por lo menos ya ese tipo de psicópata en bruto, por así decirlo, no te llena ya, no te gusta. A mí me gusta más la evolución que está llevando ahora todo el tema en el género sobre la locura. Y eso quería decir. Gracias, Yolanda. Lola. Sí, yo lo que quería comentar es más que nada la credibilidad. Es decir, cuando se metemos la locura en la literatura, creo
que hay un riesgo de que el lector pierda un poco la credibilidad con respecto a lo que se está contando. O sea, me refiero, si el que tiene una locura es el malo, es la persona que va a crear ese terror, es una tercera persona, no es el narrador principal, por supuesto, ahí sí que podemos hablar de terror, podemos hablar de género también policíaco, en el que se utiliza mucho ese tropo de la locura. Pero en cambio, cuando es el propio narrador el que puede presentar una enfermedad mental o puede estar loco, crea un juego de percepción de la realidad impresionante. Es un peligro, creo que hay muy poco. O sea, a mí me parece que tiene mucho mérito el escribir desde el punto de vista de un narrador. Y te agradezco, Nieves, que cojas la palabra, porque creo que me encantaría saber el punto de vista de un escritor sobre eso. Poner desde el punto de vista de un narrador la locura y hacer que el lector no se pierda en conseguir que sea creíble lo que cuenta o en jugar con esa credibilidad del lector, o sea, que el lector siga ahí no sabiendo si lo que se está contando es real o no es real hasta el final, esa intriga hasta el final para saber si es real o no es real. Y en eso sí que soy muy fan, aunque no es del género, pero soy muy, muy fan de un libro de Torquato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, que yo cuando se habló de la locura dije, me encanta, tengo que hablar de este libro aunque no sea de género, porque para mí fue una revelación cuando lo leí la primera vez de mucho género de locura y justamente de ese mérito que tuvo el escritor de poner en primera persona una narración de alguien que no sabías si estaba loco o no estaba loco. Y eso a mí me parece un tropo fabuloso para utilizarlo en el terror o en cualquier otro género. Gracias, Lola. Nieves. Mola mucho esa novela, sí, es una maravilla. A propósito de lo que decías del narrador, vamos a resumirlo en loco, en primera persona, como creadora me parece algo muy interesante y muy fascinante. Precisamente anoche estuve escuchando un podcast hablaban sobre Hitchcock y hablaban sobre la película La ventana indiscreta. Y es lo difícil que es y lo delicado de manejar ese narrador en primera persona, porque el espectador o el lector, en cuanto tú le das un protagonista un poco atractivo, es automático que se identifique con él. Y muchísima gente se había sentido mal, también hablaban de eso. A mí me pasó con la película El hundimiento, te sientes identificado con Hitler. Y es horrible ver una película en la que tú sabes quién es Hitler, o sea, tú sabes cómo va a acabar todo eso, pero no quieres que pase, porque tú eres Hitler, tú te has puesto, hay tal suspensión de incredulidad en esa película que es maravillosa, que dices, pero no estoy defendiendo a Hitler, pero me estoy sintiendo como Hitler. Y un libro que está fenomenalmente construido, ahí se nota que la documentación fue exquisita, sobre el tema del psicópata, es Zombie de Joyce Carol Oates. Está escrito en primera persona y te sientes una persona auténticamente miserable según lo estás leyendo, porque ves como un psicópata, que no solamente es un psicópata, también es un pederasta, va planeando esos crímenes. ¿Cómo y por qué hace todo eso? Dice, no me puedo creer la inmersión que ha conseguido, lo mal que me siento y lo fascinada que estoy por todo este desarrollo. Por eso, por ejemplo, la película que habéis mencionado antes, la de Henry, Retrato de un asesino, es también tan buena, porque ahí se nota esa documentación. No es el loco con el hacha del tropo, es algo más, es el psicópata como el psicópata o el sociópata, que no es lo mismo, como enfermo reconocido. Todo de dónde viene, de dónde ha salido esa persona no nace así. Esa persona es producto de un cúmulo de circunstancias. Y verte inmerso en primera persona en una narración así, la verdad es que es muy perturbadora. Y como creadora, ¿cómo no vas a aprovecharlo? Vamos a ver. Si tú quieres crear terror, ¿cómo no vas a aprovechar esa cosa tan maravillosa, aunque a la mayoría les salga mal? Gracias, Nieves. Frecuentemente en la literatura de género
se asocia maldad con enfermedad mental, desde el punto de vista de que el malo de la película, no, digo, este tiene que estar mal de la cabeza porque si no, no haría lo que hace para conseguir sus objetivos. Esta asociación de enfermedad mental con mal probablemente estigmatice a las enfermedades mentales. Es decir, uno puede sufrir una enfermedad mental y no ser tan cabrón y tan hijo de puta como los malos de todas las novelas. El enfoque de la literatura de género, o más bien los clichés que en la literatura de género se manejan, estigmatiza los problemas mentales. Patricia, adelante. A ver, pues mira, va a ser que sí, porque yo cuando he soltado esa lista, que ya te digo, la hemos buscado Yolanda y yo, sobre no locura, porque claro, es que estamos hablando todo el rato de locura y estamos poniendo locura y yo no quería que se centrara en locura. O sea, estamos hablando de locura y solo hablamos de psicópatas, o sea, estigmatizado está, porque yo he hablado de todos estos que se consideran trastornos mentales, que no es locura. O sea, porque hay personas que, de hecho voy a contar un ejemplo que sale en el documental de Senoas, que a mí me pareció impresionante. Uno de los testimonios que usaron para crear el videojuego es el de una mujer que tenía una alucinación auditiva permanente, ¿vale? 24 horas al día oía que alguien llamaba a su puerta. Y ella lo oía y era real para ella. Entonces, no estaba loca esa señora, o sea, esa mujer no está loca. Y luego es que asociamos trastorno mental, aparte de la locura, a algo peligroso, que nos va a hacer daño. Cuando la mayoría de las veces es peligroso, digamos, o problemático o doloroso para la persona que lo sufre y los seres queridos que tiene a su alrededor. Entonces, claro que está estigmatizada. No estoy tan segura de que sea por el terror, porque más adelante veremos que no es el género que más ha tratado la locura. Hay otros que se llevan la pana de largo. Y bueno, pues los enfoques ya los iremos bien. Entonces, cuando yo hablé del trastorno de espectro autista era porque quería ampliar digamos, los ejemplos, ¿no? Porque sí que hay personajes con este trastorno, que es un trastorno del desarrollo, igual que las deficiencias intelectuales, que también se tratan en el género. Entonces, hay veces que se tratan de manera estereotipada, porque son la imagen que nosotros, los que no tenemos ni idea y somos unos ignorantes como yo, tenemos, y no nos molestamos en traer las experiencias de las personas que lo viven, pues como puede ser Nieves, y que cuenten su verdad, y tener un poco la mente abierta y arte pues bueno, pues de esos prejuicios que tenemos todos ante lo que desconocemos. Solo esa apunte, ¿vale? Gracias, Patricia. Peña. Bueno, yo creo que también el tema de que esté tan estereotipada la locura, como englobando a todas las enfermedades mentales en la literatura, podemos buscarla también en la historia. Y en la historia científica, quiero decir, antes daba igual lo que te pasara, que si no eras lo normal, estabas loco, punto. Yo cuando era pequeña yo me acuerdo de decir, no, es que ese niño es mongolito. Daba igual la enfermedad que tuviera, daba igual si era un síndrome de Down, si era un trastorno del tipo que fuera, solo había locura en general. Y si te vas a la historia, pues ahí tienes a las brujas, que a unas las quemaban por maldad de los que la denunciaban, y otro porque tenía un trastorno mental y no estaba estudiado como está ahora si era un trastorno tratable o no tratable. No había esos medios, entonces se metía todo en el mismo saco, y eso históricamente es un bagaje que tenemos a nivel colectivo, la sociedad. Entonces, si individualmente nos ponemos a investigar, descubrimos más cosas, pero hay mucha gente que no investiga, que simplemente está loco. Da igual que tenga agorafobia, que tenga un trastorno del sueño, da igual que te haya mirado mal. Está loco y no te molestas en investigar mal, también porque el tiempo de que disponemos en esta vorágine de vida que llevamos un poco todos es finito. Y no puedes dedicarle a lo mejor el tiempo necesario de molestarte en saber que no está loco, es que tiene un trastorno de tal y tiene un tratamiento, o no lo tiene, o necesita a lo mejor simplemente un trato social diferente. Y bueno, básicamente eso es lo que quería aportar. Gracias, Peña. Aquí en Castilla tenemos un ejemplo claro, que era Juana de Castilla, la cual probablemente
solo tuviese muy mala hostia y no estuviese loca de verdad. Bueno, Bea y luego Yolanda. Bea, pero... Hola. A ver, está apuntando Marco muy atinadamente en el chat que las personas con diagnóstico de enfermedad mental ni de broma tienen un índice de criminalidad más alto. Y yo quería decir que en cualquier facultad de Derecho lo primero que te dicen cuando estudias victimología es que de hecho tienen un índice más alto de posibilidades de convertirse en víctimas. Las personas con enfermedades mentales suelen ser víctimas porque son más vulnerables. Las personas en riesgo de exclusión o con mayor vulnerabilidad siempre tienen más papeletas de convertirse en víctimas. Me llama la atención que en el cine y en la literatura, sin embargo, se les dibuje habitualmente como criminales, cuando es todo lo contrario. Generalmente tienen más papeletas de convertirse en víctimas. No sé, igual podríamos reflexionar sobre ello. Yolanda B. A ver, yo creo que ahí hablando de género y de lo que es al final, que esto no deja de ser un divertimento, yo creo que el tema de no, lo que comentaba Beatriz ahora, ¿no? Que el tratar la locura como el malo, no intentar, porque claro, si tú quieres, o sea, tú a lo que vas al cine o lo que te ves, la mayoría de la gente a lo que va al cine o a lo que se iba antes es a pasar un rato, dejar que los problemas los tengan otros. Te puede gustar ir a pasar miedo, te puede gustar ir a ver una novela romántica o demás, pero claro, tú lo que no quieres es salir o sea, la mayoría de la gente lo que no quiere es salir con más problemas. Entonces, bueno, pues por ejemplo, yo muchas veces el por qué voy a empatizar con el malo y demás, ¿no? Simplemente es eso, y explico por qué es malo. No vamos a poner a un señor que trabaja allí a mi lado con corbata y traje y es muy amable, el que sin saber por qué es simplemente porque es malo y va a matar a alguien, ¿no? Habrá que darle un toque, un baño para que no nos aterrorice, a casi todos los mortales no les aterrorice el trabajar al lado de este señor que no sabe que en cualquier momento, sin tener ningún motivo en nada, simplemente porque sea malo. Entonces yo creo que ahí es por lo que eso, porque bueno, no dejan de ser un bien de divertimento. Entonces, por eso es más fácil poner ahí al loco, al que mata, que no acabar pensando. Yo creo que también afortunadamente va cambiando un poquito la tendencia de eso, ¿no? O sea, yo creo que ya por lo menos yo, desde mi punto de vista y con bastante gente que conozco, ya vamos al cine o leemos un libro para que nos haga pensar y reflexionar. No es algo tan consumible de 5 minutos y encima salir con buen cuerpo, que es lo que estabais hablando también antes, de que al final empatizas con el malo, ¿no? O sea, sabes que detrás de eso hay alguien, hay una persona y que le ha pasado por determinadas cosas. Entonces, bueno, no tenemos que dejar de pensar en que al final esto lo que consumimos son divertimentos. Y yo creo que cuanto menos te impliques, o sea, la gente en general, el público en general, cuando menos te impliques, más tranquilo te vas para tu casa. Añado, aprovecho. Yo creo que lo que se aprovecha del cliché en este caso es un poco el hecho de que el loco, el perturbado, vive o tiene una percepción de distinta realidad o vive una realidad totalmente distinta, por lo que se puede esperar reacciones completamente inesperadas, realmente, valga la redundancia. Entonces, esa incógnita de cómo va a reaccionar, esa falta de saber, de prever qué es lo que va a hacer esa persona porque tiene una forma de pensar totalmente distinta, es lo que realmente causa miedo o causa pues esa sensación de desasosiego que es la que se aprovecha en todas las películas y que es un cliché realmente. Pero yo creo que está un poco basado en ese hecho. Gracias, Yolanda L. Vale, yo quería recuperar la pregunta original de si el terror estigmatiza o que si los tropos que utilizamos en los géneros fantásticos estigmatizan, porque igual que ha dicho Patricia que sí, pues yo voy a decir que no. Porque, a ver, antes ya hemos dicho que existe un espectro muy amplio de trastornos a los que llamamos genéricamente enfermedad mental y que muy poco se corresponden a la locura. Si hablamos específicamente del terror, el terror es el nicho dentro del nicho, o sea, es una literatura muy, 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 muy minoritaria. Y aparte de que es una literatura muy minoritaria, estos clichés dañinos del psicópata violento, cuando sabemos realmente lo que decía Beatriz, de que las personas que sufren
enfermedades psiquiátricas en realidad son más vulnerables a cualquier tipo de violencia y entonces que acaban siendo mayoritariamente víctimas, no agresores. Creo que eso, el terror es un porcentaje de la literatura muy minoritario. Este cliché de psicópata maligno, violento que mata, es también muy minoritario dentro incluso del terror. O sea, estamos hablando de un nicho, dentro de un nicho, dentro de un nicho. Es algo muy testimonial. De hecho, cuando buscábamos documentación para preparar la tertulia, y si ponéis en el buscador de Google locura y literatura o locura y cine o locura y tal, la inmensa mayoría de los ejemplos de canon, de libro que os van a salir, no son de género. O sea, se habla mucho de Sylvia Plath, se habla mucho de Virginia Woolf, se habla mucho de muchos títulos, por ejemplo, el que ha salido ya de Los renglones torcidos de Dios, Alguien voló sobre el nido del cuco. O sea, la inmensa mayoría de ejemplos, digamos, de manual que salen, es que no son de terror, porque realmente el terror tiene muy poquito, vamos, creo que el aporte que tiene a esta mala fama, a este estigma de las enfermedades mentales, que estoy de acuerdo en que existe, pero no creo que sea atribuible a lo que se hace con ellas en el terror. El terror yo siempre digo que es el espejo en el que mires, pongas lo que pongas, te va a salir grotesco, deforme y te va a dar miedo porque a eso hemos venido. O sea, tú mira a ver la maternidad, si la pasas por el espejo del terror, ¿qué sale? Pues psicosis, ¿sabes? Una madre normal. Mira a ver los niños, una cosa tan bonita y tan cookie como los niños, mira a ver qué pasa cuando lo pasas por el espejo del terror, porque te sale un Demian y te cagas, ¿sabes? O sea, el terror es que todo te lo acaba deformando y te lo acaba haciendo, a ver, que tienes que dar miedo, que tienes que dar miedo. Con lo que sea que trabajes, tienes que dar miedo. O intentarlo, porque lo que dice Nieves Mori es cuando se hace mal, el terror es uno de esos géneros malvados que cuando lo haces mal te sale algo como que da risa, pero tampoco es exactamente comedia. O sea, el terror cuando le haces mal salen cosas muy raras. Entonces, claro, yo aquí quería defender un poquito al pobrecito terror, que muchas veces se le echa muchas culpas de muchas cosas que en realidad, a ver, ojalá el terror tuviera una presencia tan global en la sociedad que pudiera ser culpable de crear un estigma, pero es que yo creo que ese estigma existe, pero no es en el terror. Yo leía leí un artículo de una psicóloga que hablaba un poco de quiénes son las personas que acaban haciendo literatura sobre enfermedades mentales. Decía, pues lo primero, los técnicos, la gente que las conoce. Lo segundo, pues como el caso de Nieves, la gente que las padece y las utiliza como materia prima para hacer su literatura. Y por último, gente que no tiene ni idea y pasan cosas. Entonces, de estas cosas que decía que pasaban, pues una que me llamó muchísimo la atención, se metió directamente con novela romántica. Dice, aquí hay muchos trastornos de postraumáticos, de la típica mujer-hombre que pierde a su pareja, no sé qué, no sé cuántos, y se le pasa todo a pollazos. Pues esto lo que da es una imagen muy distorsionada de lo que decíamos, de lo que es un trastorno postraumático. Porque parece como que lo único, como la depresión, nada, pues oye, anímate, vístete y sal a la calle. Oye, ¿qué parte no entendéis de que no me puedo levantar? O sea, que este cuerpo mío no obedece lo que yo quiero que haga, que hace cosas muy raras que yo no quiero que haga y me tengo que joder y aguantar, ¿sabes? Entonces decía que ahí se encontraban muchos clichés y muchos realmente muy tóxicos y muy dañinos, y realmente yo a veces entiendo que hay una descompensación de que a unos géneros se les pide una responsabilidad y unas cosas que realmente no pueden hacer. El terror es, lo que te digo, es el hermano bajito de los géneros fantásticos. Es el que le tienes que coger en brazos porque no llega, ¿sabes? Y se le echa la culpa de unas cosas que dices, no, hijo, no, o sea, esto existe, pero a lo mejor no estamos centrando bien el tiro si piensas que es el culpable de algo, ¿vale? Ha caído por meternos con el terror. Nieves y luego Alex. Yo, aparte de estar totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Yolanda, creo que vivimos ya en una sociedad lo suficientemente adulta como para saber que ciertos tropos que se nos pueden presentar en una novela de estas que producen más vergüenza ajena que terror son totalmente falsos. Vamos a ver, el boom del loco del hacha fue a principios de los 80, finales de los 70. Yo creo que eso ya lo tenemos todos más que superadito, y ese estigma, vamos a ver, nadie era Freddy Krueger por la calle, ni siquiera el pobre Jason, nadie, no te encontrabas a nadie así por la calle. Yo creo que todo eso está más que superado, y que la gente muchas veces lo que les pasa es que les incomoda simplemente que les hables de lo feo. Así que el estigma no se produce desde ningún género. Bueno, vale, novela romántica, comedia,
corramos un tupido velo, pero en el fondo no se produce desde ningún género, se produce desde el propio público. A mí no me hables de esto, es que me da cosica. Yo no leo terror porque es que paso miedo. De eso se trata. A ver, el género se llama terror. Aquí no hemos venido a la feria. Y muchísimas veces no hace falta ni siquiera exagerar nada, simplemente decirte, oye, mira, esto existe. Y ya te dice, ay, que me da miedo. Y tu vecino que puede ser un maltratador, simplemente vamos a estar ahí. Un vecino maltratador, ¿no te da miedo? Porque yo me cagaría de tener que bajar con esa persona en el ascensor. Sin saberlo, además, sin ser consciente de lo que puede estar pasando en esa casa. Así que yo no creo que el estigma venga ni de la literatura, ni del cine, ni de ningún medio audiovisual. Creo que es algo que tenemos implantado porque no nos gusta mirar las cosas feas que hay y que en el fondo son inofensivas. Porque, a ver, es lo que ya se ha repetido aquí muchas veces. La mayor parte de los enfermos mentales no hacen daño ni una mosca. No, porque no tienes fuerzas, bastante tienes con lo tuyo como para encima darle un zapatillazo a la mosca. Así que no creo que ese estigma venga de ahí, por lo menos. Alex y luego Patricia. A mí me gustaría recoger un poco el guante que lanzó antes Lola, abriendo las posibilidades prospectivas de la locura, de la enfermedad mental, no solo en el género de terror, sino en otros géneros. Por ejemplo, en ciencia ficción, la enfermedad mental y la locura ha sido tratada ampliamente y desde puntos de vista muy, muy, muy diferentes. Por ejemplo, mencionaba Lola los renglones torcidos de Dios. Ahí se introduce un narrador no confiable que ha sido la figura central de obras muy importantes que a mí me gustan mucho, como por ejemplo La afirmación de Christopher Priest o Scanner Darkly, que antes hemos mencionado a Philip K. Dick. Entonces, el narrador no confiable que te está vendiendo una realidad, pero que él percibe la realidad de forma muy distinta, es una parte central de un tipo de literatura muy, muy importante en ciencia ficción, por lo menos. Pero también la locura se ha utilizado, o la locura, la enfermedad mental, se ha utilizado, por ejemplo, para hablar del inadaptado, del que es visto por la sociedad de una forma extraña y es segregado. Por ejemplo, como mencionaba Patricia al principio, pues el autismo ha servido para esto, por ejemplo. Las personas que tienen autismo ven la realidad, ven el mundo, entienden el mundo de una forma muy distinta y son raros. Pero también otras obras, por ejemplo, otra que me gusta mucho, La broma infinita de Foster Wallace. La broma infinita, por ejemplo, una parte importante es lo distorsionada que ve el protagonista la realidad y cómo ese afecta a su vida y a cómo entiende todo, incluso al final de la novela, que no la voy a destripar. O la parte que hemos hablado sobre terror, por ejemplo, que lo ha mencionado Manuel, funciona bien la locura en el terror porque es lo incomprensible, lo inesperado, lo que no terminamos de entender. Entonces, por ejemplo, todo Lovecraft trabaja sobre esa premisa. Es la locura de lo que el hombre no puede comprender, porque simplemente está fuera de los parámetros humanos. Pero también otros autores lo han tratado también, no tan extremo, sino simplemente creando esa incomodidad. Y incluso la locura como una separación del mundo, como el solipsismo. Estás tan fuera de la realidad que no puedes llegar a conectar con la gente que tienes alrededor. En esto, por ejemplo, me gusta mucho un relato que es Perdido en el banco de memoria, no me acuerdo ahora de quién es, pero que trata justamente técnicamente el solipsismo, de cogemos tu mente y la metemos en un ordenador y a ver si no te vuelves loco. Entonces, hay muchísimas posibilidades para explorar de una forma elucubrativa, prospectiva, la locura y que nos traiga un poco de sabiduría, yo creo. Decía Lovecraft que el miedo más fuerte y más antiguo es el miedo a lo desconocido. Patricia y Lola, después. Vale, yo voy a retomar el último que ha dicho Nieves, que, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando he dicho sí, un sí rotundo a sí estigmatiza era porque estábamos hablando todos de lo mismo. El estigma ya está antes. O sea, quiero decir, los prejuicios vienen antes, no se crean
la literatura y tal, no la creo. De hecho, si miramos en la historia, a la mayoría de las personas con un trastorno mental se les consideraba personas malditas, ¿no? Eran los malditos. Y eso fue mucho antes de que pues eso, de que el género existiera y todo. Entonces, el problema que tiene el terror a la hora de que sea señalado con el dedo es que es como que el miedo impacta mucho y te lo deja grabado. Cada vez que se proyectaba tiburón en la tele, la gente tenía pánico a los tiburones. Y era como, ¡oh, el tiburón! Pero cuando la mayoría de los tiburones no hacen nada a las personas, no nos vienen a comer. Entonces, ¿cuál es el problema que yo le veo yo no solo a la literatura en general, sino al cine, a la televisión, a la literatura en general, al arte incluso, que muchas veces no se ha molestado en destripar esos prejuicios, sino que los ha reforzado. Los usa, pues en este caso para el miedo, o para contar un drama, que el género de drama es el que más ha usado estos trastornos y muchas veces no bien. Entonces, te crea a las personas ignorantes como yo somos muy dadas a, como he visto 3 películas y me he leído 3 libros, ya sé la leche de este tema. Y entonces me quedo con lo que me ha dado la gana. Y hablas como si fueras un experto y ya tratas de tal, cuando en realidad no tienes ni idea. Entonces, el peligro digamos, de todas las artes es ese, utilizar los prejuicios de una forma pues no reflexiva, ¿no? Vale que queremos que nos entretenga. Y hay mucha gente que sabe discernir, esto es un entretenimiento y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero a la mayoría de las personas no. Entonces a mí eso es lo que me llama la atención. Yo, pues eso, que no seamos capaces de decir, oye, esto solo es entretenimiento, Freddy no existe y la mayoría de las... O sea, el vecino que tengo al lado que es esquizofrénico no va a venir a mi casa a matarme. Más bien somos todos los vecinos los que le hacemos el vacío a ellos. Y nada más que eso, vamos. Lola, luego Francisco y cambiamos de punto, ¿vale? Sí, yo quería, a ver, no quiero estigmatizar las enfermedades mentales, solamente decir que los psicópatas se lo han buscado mucho, eso de estar en el lado negativo. ¿Por qué? Porque hay que traducir lo que es psicopatía. Psicopatía es una persona falta de empatía. Entonces es muy fácil ponerles como antagonistas de nuestro personaje principal, porque si tenemos que justificar que hagan daño a nuestro personaje principal, alguien que no tenga la empatía y que no le importe que nuestro personaje principal sufra, pues es muy fácil poner un psicópata ahí. Es un recurso fácil. Lo que creo que por eso se utilizó también antes. Yo creo que ahora somos mucho más exigentes con los personajes que queremos, tanto protagonistas como antagonistas. Y entonces ahora los lectores buscamos que justifiquemos que la persona que está en el puesto de antagonista tenga también a lo mejor un trauma, una experiencia traumática, algo que justifique por qué está haciendo lo que está haciendo nuestro personaje principal. Y entonces ahí quizás estamos quitando el estigma al psicópata, pero no hay que olvidar, o sea, hay que tener conciencia que hay un 1% de la población mundial que se considera psicópata. De ese 1%, una gran parte ha sido educado con valores para que simule que tienen emociones y que puedan entrar dentro del grupo, de la sociedad general y que puedan pasar desapercibidos. Pero por eso no hay tantos, vamos a decir, tanta gente psicópata que esté haciendo daño. De hecho, hay quien ha hecho estudios diciendo, está genial tener psicópatas como médicos cirujanos porque esas personas van a tener menos empatía y van a poder trabajar con una cabeza fría en una operación vital. Entonces, puede ser útil para la sociedad tener psicópatas, pero algunos, si no se les educa bien en la adolescencia, con buenos valores, pueden ir a crear problemas a la sociedad. Y es ahí donde yo creo que Stephen King juega mucho con la adolescencia por eso. Es decir, cuando Stephen King utiliza un poco esos personajes que van hacia la locura siendo jóvenes porque no han sido todavía formateados en este esquema de valores que le hacen que aunque no tengan empatía, quieran meterse dentro del molde de la sociedad empática, pues ahí es muy interesante cuando se juega con esa locura en la época adolescente y creo que es también, vamos, que es un tropo que me parece muy interesante y quería comentar lo de Stephen King y la locura.
Gracias. Francisco. Ahora. Bueno, pues prácticamente coincido con Lola porque parece que nos hemos leído el pensamiento, ¿no? Yo por profesión, bueno, yo me dedico también a la docencia con adolescentes y tienes casos y los ves porque la estadística sigue estando ahí, ¿no? Y te das cuenta cómo en muchos casos se va produciendo esa degeneración a lo largo de los años y lo vas viendo, ¿no? Y el papel educativo es súper importante para guiar esas conductas, ya sea psicopatías, ya sea gente, pues bueno, que tiene otros trastornos, ¿no? Lo más suave puede ser un trastorno bipolar, pero realmente, pues bueno, hay gente auténticamente psicótica bueno, pues que evoluciona. Y se va notando cómo el prejuicio, porque los prejuicios están ahí en la sociedad, se van cristalizando en los compañeros y tal. Claro, ciertamente esa persona esas personas antes de tener un diagnóstico claro, pues se han dedicado a ser los malotes de la clase en muchos aspectos, ¿no? Y claro, luego eso cuesta. Esas personas cuando luego se incorporan a una comunidad de vecinos, a un barrio, a una manera de trabajar, a un puesto de trabajo, pues si han conseguido conseguir limar o por lo menos ser conscientes de su problema, son capaces de corregir y evitar que eso haga daño a los demás. Pero no deja de ser importante ese cambio en la adolescencia. La adolescencia es cuando se empiezan a manifestar todo tipo de problemas mentales importantes. Y bueno, la literatura, yo voy a romper una lanza, tanto la literatura de género en general como la literatura en general, la ficción ha contribuido mucho a que se cimenten, a que se cimenten precisamente esos prejuicios. Buah, es que cada vez hay más gente que se cree más lo que ve en la tele que la propia realidad. Entonces, pues bueno, tenemos series de televisión en la que se trazan perfiles de psicópatas y entonces ya cualquier persona es una experta en fulanito, pues tal, porque a veces oyes algún comentario y dices, no, a ver, ¿usted es doctor quién? ¿Doctor Cito? Pues no. Y sí que es cierto que la mala literatura abusa de la figura del loco. No sé qué, es un loco y lleva un hacha y es genial y mola un montón porque es el malo malvado, pero vamos a ver, dale un poquito de chicha. Ahí el señor King retrata la adolescencia desde muchos puntos de vista y de hecho forma parte de las experiencias creo que casi todos sus personajes tienen alguna referencia adolescente y muchos de ellos son clones unos de otros. Y sí que se notaría bastante. No quiero meterme en el siguiente punto, que es el de la percepción de la realidad, que me parece importante, pero voy a dar un pequeño pie, y es que en el fondo ninguno estamos cuerdos, solamente tenemos distintos grados. Esa sería un poquito la idea que yo quería transmitiros. Íbamos a cambiar de tema, pero Patricia quiere decir algo antes de... Adelante, Patricia. Sí, ya me he venido arriba aquí. A ver, lo de pues es que al final me estoy dando la razón todo el rato. Al final acabamos hablando de los psicópatas cuando solo es un mínimo tal. Y además creo que ahora mismo no se llama psicópata, sino sociópata. La sociopatía es una cosa y según me ha dicho mi mujer que estudió psicología, pero hace tiempo y puede que lo que estudió haya cambiado. Claro, es que nos centramos siempre en el mismo ejemplo cuando... vuelvo al mismo documental de Sonas. Una de las cosas con las que se encontraron los desarrolladores de este videojuego es que muchas veces se asociaban muchas enfermedades a lo que es la psicopatía, y no tienen nada que ver. Entonces, por ejemplo, la psicosis que padece el personaje de este videojuego se confundía muy fácilmente con la psicopatía y con un psicópata, y no, o sea, no tienen nada que ver. Entonces, claro, yo quiero hablar, o sea, mi propuesta era para ampliar y al final siempre nos estamos reduciendo al mismo tipo. ¿Que los psicópatas es un recurso maravilloso para hablar del malo porque está loco o porque no tiene empatía con el resto? A veces hay gente que no tiene empatía con determinados grupos sociales y no es un psicópata. Las pandillas, lo estamos poniendo por el chat, las pandillas de adolescentes que se meten con el raro no son psicópatas ni sociopatas, simplemente se meten con él porque somos muchos y podemos, y ya está, y es divertido, punto. Entonces, ¿hace falta justificar al malo? A veces es tan simple como lo hace porque puede, y eso es bastante terrorífico.
sea, tengo poder y lo uso para fastidiarte o para joderte. El punto, ya está. Fin. Y ahora podemos pasar al siguiente punto. ¿Qué es la realidad? Me preguntas. Lo que no desaparece aunque no creas en ella. Esta frase es de Philip K. Dick, del cual estáis absolutamente deseosos de hablar, porque es una figura muy curiosa, alcohólico, drogadicto de múltiples sustancias y escritor maravilloso de ciencia ficción. En este punto me gustaría que hablásemos de la escritura, de la locura desde dentro. O sea, me refiero, Philip K. Dick tenía mérito por hablar de ese mundo que tenía en su cabeza. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 es la escritura como terapia para de liberación. Ya nos ha hablado Nieves de ello. De liberación para problemas mentales. Adelante, se abre la veda. Alguien que nos hable de Philip K. Dick primero, venga. Yolanda L. Bueno, como Philip K. Dick, que creo que no ha levantado pasiones más que por la gran cita que me parece muy relevante, yo sí que quería hacer un apunte en cuanto a la percepción de la realidad, que me parece un tema muy interesante. Y como en la ronda de recomendaciones hemos dicho que no nos queremos extender demasiado, yo quería traeros aquí a uno de mis grandes autores iconos, que además padeció una enfermedad psiquiátrica. De hecho, se podría decir que murió a raíz de las secuelas de su enfermedad, que es Guy de Maupassant. Además estoy escribiendo un artículo, Nieves, te acordarás el día que nos enfadamos, porque Nieves y yo, cuando alguien se mete con el terror en Twitter, nos montamos en cólera. Nos montamos en un ascensor sin botones, o sea, un ascensor que no hay sótano, pero tú le das a bajar y sigue bajando, ¿verdad? O sea, y siempre más abajo y siempre más profundo y siempre... Y os quería hablar de Guy de Maupassant porque es un autor que a mí me encanta. Me pareció una enfermedad mental y todos los estudiosos dicen que se reflejaba en sus escritos. Y él decía una cosa muy curiosa, él se consideraba a sí mismo un autor realista, como todos sus coetáneos, o sea, convivió con el naturalismo de Émile Zola, creo que con Flaubert también, o sea, con toda una serie de autores que eran realistas y él se consideraba a sí mismo realista, él no detectaba elementos fantásticos en su obra. ¿Por qué? Bueno, por un lado, él decía que la obra del artista no era retratar la realidad, sino crear una ilusión a partir de la realidad. Y por otro lado, él en los miedos, según los retrataba él, coinciden mucho con lo que contaba Nieves. O sea, este señor decía de sí mismo: tengo miedo de mí mismo, tengo miedo del miedo, pero ante todo tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi razón, sobre la cual pierdo el dominio y la cual me enturbia con un miedo opaco y misterioso. Y esto para él era real, esta era su percepción de la realidad. Él se daba miedo a sí mismo y él percibía su confusión con respecto a lo que era la realidad y esto es lo que le daba miedo a él. Pero luego si miras sus relatos es que es verdad, es que son realistas porque no hay monstruos, no hay presencias sobrenaturales, hay lo que él teme que pueda estar ahí. Hablo y tengo miedo de mi voz, camino y tengo miedo a lo desconocido de la puerta de atrás, de detrás de la cortina, de dentro del armario, de debajo de la cama. Y sin embargo sé que no hay nada en ninguna parte. Me vuelvo bruscamente porque tengo miedo a lo que hay detrás de mí, aunque no hay nada y lo sé. Pues este es un enfoque de la locura que me parece perfectamente, pues lo que decía él, realista, y sus cuentos son maravillosos. Os los recomendaré después en la ronda de recomendaciones, pero me parecía muy, muy preciso este apunte que hacía él de la realidad. O sea, él sabía que su percepción de la realidad estaba trastornada, pero él a la vez, desde ese punto de vista, decía, pero es real, para mí es real, y él escribía cuentos reales, realistas. Manuel. Bueno, yo sí voy a hablar de Philip K. Dick. Yo soy un dickiano totalmente convencido. Igual no tanto en la prosa. Reconozco que últimamente he vuelto a releer algunos y me parece que quizá literariamente no aguanta muy bien el paso del tiempo en cuanto al estilo literario. Pero en lo que es la temática que trata, a mí me parece una temática completamente actual y yo diría que trata un poco, hace las preguntas o lanza las preguntas más fundamentales posiblemente de lo que quede de siglo, ¿no?
Si hablamos un poco de este señor, pues lo apuntaba antes, creo que era Alex, efectivamente tuvo una vida muy turbulenta, drogas, vivió en un momento pues, muy convulso de Estados Unidos, perteneció creo que a la generación Beat, y luego pues tenía grandes complejos, agorafobia, se sentía perseguido, posiblemente el gobierno le estaba... Entonces todo esto creaba un caldo de cultivo pues, que hizo que la percepción de su realidad pues, fuera muy distorsionada. Realmente él no estaba seguro de que su realidad era real. Ayer mismo estuve viendo un reportaje en el cual se veía que él mismo era el primero al que yo he de decir que no vivimos en una realidad, sino que lo nuestro vivimos en un programa informático, que es una cosa que luego más tarde he podido oír. Pero realmente él fue el primero en el 75, 76, que lo dice. Él lo que hace es que esta duda continua sobre la realidad, sobre su realidad, sobre si realmente la vida que está teniendo es real, la transmite muy bien a lo que escribe y la transmite de la siguiente manera. Él opina que la percepción de la realidad viene a través de nuestros sentidos, ¿no? En nuestra mente. Si mediante la ciencia logramos manipular esta percepción, estamos manipulando la realidad. Si logramos inocular un recuerdo, un sueño, incluso llega a hacerse la pregunta definitiva, ¿no? Varias preguntas definitivas, ¿no? Incluso la duda de si eres humano, realmente eres un robot que tienes recuerdos humanos, ¿no? Incluso la pregunta de qué es un ser humano, que a mí me parece que es una de las preguntas fundamentales de fin de siglo. Entonces, digamos que todo Macedonia que prepara, se ve claramente, se refleja muchísimo en su obra. Y lo que hace es ese estrés que genera esta duda sobre si la realidad es real, genera en algunos de sus personajes un estrés tal que en muchos casos ese estrés acaba derivando en locura, acaba derivando en comportamientos pues, totalmente perturbados. Pero es porque realmente esta duda te genera pues una sensación de desasosiego que en muchas ocasiones los personajes no son capaces de gestionar. Y acabo mi intervención de Dick, que se nota que me gusta. También las obras en las cuales se trata las enfermedades mentales pueden ser terapéuticas, ¿no? Para el lector, que se ve reflejado en algo que no es tan ajeno y que se puede humanizar, ¿no? Desde diciendo, ¿no? Hay gente que me comprende y hay gente que comprende lo que estoy sufriendo y hay gente que es parecida a mí, ¿no? ¿Nieves? Sobre el efecto terapéutico de las obras de ficción, yo tengo dos ejemplos bastante cercanos que creo que lo ilustran perfectamente. Uno de ellos es de mi madre. Mi madre, pues, nació en el 60 y algo, me tuvo muy jovencita y evidentemente cuando ella tenía 16, 17, 18 años, en la psiquiatría y la psicología en España como que, en fin, brillaban por su ausencia. Y un día encontró, no recuerdo, la verdad es que no recuerdo qué libro estaba leyendo, pero enseguida cuando andaba por ahí, era pequeña y me pispé de todo, no debería de haberlo hecho, ¿no? Pero fue a hablar con su hermana y le dijo, mira, esto es lo que me pasa. Era una descripción, la verdad es que estaba bastante bien, por lo que ella leyó, de un ataque de ansiedad agudo. Y no tenía ni idea de qué le estaba pasando hasta entonces y pudo ir con ese libro al médico y decirle, esto es lo que yo he tratado tantos años de explicar, este libro americano, de esta persona americana, le ha puesto nombre a esta enfermedad y esto es lo que me pasa. Estas son las crisis que yo tengo. Y a ella, hombre, tanto que la ayudó. De hecho, pudieron ponerle una medicación en ese momento más estándar, por así decirlo, pero luego ya con el tiempo ella pudo saber que sí, tenía el mismo que tengo yo, que es TAG, es el trastorno por ansiedad generalizada, pero si no llega a ser por ese libro, ya no es capaz de reconocerlo.
Y otro tiene que ver con el videojuego que has estado recomendando todo el rato, Patricia, el Senua. Cuando salió, un amigo lo compró, lo estuvo probando, me llamó por teléfono y me dijo, tienes que probarlo. Así es como me siento. Con este videojuego vas a saber cómo es mi cabeza. Él tiene un cierto grado de psicosis. Es una persona funcional por todo lo demás, ¿no? Con su tratamiento, su medicación, su terapia, pero de vez en cuando todas esas cosas no funcionan al 100%. Y hay días de bajón. Hay días en los que por mucho que te mediques, a menos que te metas, yo que sé, una botella de ginebra y te vayas a la cama, la cosa se te va de las manos. Y precisamente ese videojuego a todas las personas que él conocía nos lo recomendó para que supiéramos cómo se sentía. Y lo recomienda y se siente bien, se siente feliz. Yo no sé si tanto por verse representado como por ser capaz de que haya un medio, una herramienta que le ayude a explicar lo que siente de una forma que él no puede. Porque, a ver, ¿cómo explicas tú un brote de psicosis? Además, no un brote agudo de estos que sales en las noticias. Un brote de los moderados. Y yo creo que para eso ahora mismo hay muchos productos, tanto como para sentirse identificado, como para simplemente eso, decir, toma, yo me siento así, soy esta persona, por favor, entiéndeme, yo no te lo he podido explicar y eso me parece fabuloso, la verdad. Yo no sé vosotros qué opináis, pero a mí me parece genial. Patricia. Pues eso es exactamente lo que yo quería explicar de ese juego, lo has explicado tú perfectamente. O sea, es lo impresionante de este juego es que te sientes, vives la experiencia como una persona que tiene psicosis y la comprendes. O sea, por lo menos yo creo que lo comprendo un poquito más que antes de jugarlo. O sea, bueno, yo hablo maravillas de este juego porque es impresionante. O sea, yo no solo con la parte artística, la de jugabilidad, la narrativa, sino por eso, ¿no? Porque tú acabas el videojuego y lo primero que haces es necesito saber más de esto. Porque te cambia la percepción, te cambia el chip, te cambia todo. O sea, es que realmente, solo pongo un ejemplo de cómo se juega. Tú tienes que jugar con cascos porque oyes voces todo el rato. Durante todo el juego oyes voces que vienen de distintos sitios, de distintas localidades, por aquí, por allí, que te están hablando. Hablan de ti, te advierten de cosas y tal. Luego, pues esto, tienes todo tipo de alucinaciones auditivas, visuales y un montón de cosas más que ellos, de verdad, aunque no os gustan los videojuegos, deberíais jugarlo. O por lo menos veros el documental que habla sobre el making of, porque, bueno, si vais a jugarlo no veis el making of porque os coméis todos los spoilers, pero si no lo vais a jugar, verlo, porque es impresionante y cómo se molestaron ya te digo, en tratar de ser lo más fieles posible a las experiencias de las personas que sufren este tipo de trastorno. Y había muchas en el documental que al ver el videojuego hablaban exactamente lo que hablaba tu amigo, de es que es así como me siento. Y es la primera vez que lo veo reflejado en un sitio. Y no les aliviaba por el hecho de que los demás me van a entender o me siento representado, sino es como, ostras, es así, es así. Y iba a decir otra cosa, pero como se me ha olvidado porque lo de Nieves me parece maravilloso. Sí, lo de la percepción, porque se nos ha ido un poco lo de... hay varios ejemplos de la personificación del trastorno, ¿no? O sea, pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una película que es más fácil explicarlo con ejemplos. Hay una película que se llama Boogeyman, que lo que hace es personificar los terrores nocturnos. El terror nocturno es ese hombre del saco, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de la manera de hablar desde dentro del trastorno es personificarlo en un malo, en un monstruo o en una casa o tal. No sé si algunos de vosotros conocéis algún ejemplo. Seguro que Nieves sí, que sabe mogollón. Peña. A ver, yo yéndome un poco a lo de personalizar o personificar el trastorno o ver si es terapéutico o no, he leído recientemente una antología pequeñita de gente que tiene esos trastornos que describen en los relatos. Se llama Tras las cenizas y está escrita precisamente por gente que sufre distintas cosas, desde un trastorno de ansiedad leve hasta, bueno, es que los relatos son cortitos. Entonces,
tampoco quiero destriparle por si alguien lo quiere leer. Te lo cuentan desde su punto de vista. Lo tenéis gratis en Lectu, porque ya os digo que es una cosa de aficionados a la escritura y que padecen determinados trastornos, y cuentan su punto de vista. Para uno es un fuego, para otro es un pozo, para otro es... O sea, cada uno lo vive de una manera. Entonces, te da distintas visiones de un mismo trastorno, a lo mejor, para que puedas entender como lector que no solo es el psicópata o no solo es pues el deprimido que no sale de la cama, o no solo es, o sea, hay muchos grados en todas esas enfermedades, y también en esa antología hacen una cosa que es incluir una cosa que a mí no me termina de hacer mucha gracia, que es lo de los avisos de sensibilidad. No termino de pescarlo realmente porque me da la impresión de que me destripa la historia. Y han utilizado también, sí, trigger warning. No me da la gana. Quiero decir, ¿por qué se llama trigger warning? Si tenemos en castellano un término que lo dice perfectamente, aviso de sensibilidad, de contenido sensible. Bueno, pues también han utilizado un lector de sensibilidad. Varios lectores de sensibilidad. Lo primero se han veteado entre ellos, lógicamente, y luego han cogido y han dicho, no, esto es que aunque tú lo vivas así, no lo puedes poner así porque a mí me ha saltado un clip en la cabeza que he estado llorando toda la tarde o lo que sea. Y lo han construido esa antología de esa forma. Entonces, simplemente, bueno, quería mencionarlo para dar una visión un poco menos, a lo mejor profesional, pero yo creo que tan válida como otras. Llevamos un rato hablando de la asociación negativa de los trastornos mentales, pero en ciertos puntos sí que existe algún ejemplo de asociación positiva, ¿no? A mí se me ocurre el de la genialidad. Muchas veces la genialidad está asociada a la locura. Todos los genios o muchos de los genios están locos. Yolanda B y luego Lola. No, solo un inciso muy pequeñito a la genialidad, a lo divertido. Muchas veces cuando se dice, wow, este tío está súper loco, qué divertido es, o es un genio porque has creado. Entonces yo creo que igual que en el lenguaje común o en la imaginación, la idiosincrasia que tenemos, ya fuera del género, ¿no? Que se utiliza para bien y para mal. Lo que pasa que, bueno, parece como que... bueno, pues últimamente parece como que se estigmatiza eso, y luego hay películas en las que hay, sobre todo son humor, comedia romántica, en la que realmente el que tiene algún trastorno, como se le pone como el personaje, ese personaje entrañable y demás. Entonces, yo creo que ahí que teníamos que ser un poquito ya también... tratarlo igual que lo tratamos para bien, es una cosa que está aquí, igual que lo tratamos para bien, tratamos para mal, o sea, tampoco nos vamos a escandalizar porque pues que se utilice ese tropo, no sé, ya te digo que es, a mí en ese sentido me parece que sí, se coge más, o sea, se utiliza para algo bueno, pero cuando se utiliza para algo malo nos escandalizamos, y ese es el apunte que quería dar, simplemente. Lola, luego Peña. Sí, yo quizás cuando hablamos de genialidad yo diría que voy a volver a hablar de Philip K. Dick. Yo también soy muy fan, como Manuel, de Philip K. Dick. A mí me parece que sí, que él, por ejemplo, transmitió su parte de locura, en cierta forma, en sus libros. Y es quizás eso lo que ha hecho que la mayoría de sus libros traten esa cuestión de percepción de la realidad que Manuel citaba. Y a mí eso me parece increíble. O sea, que en la generación, en el momento en que escribió sus libros, yo luego recomendaré Ubik, que a mí me parece impresionante como libro. Trata de temas, es un tema además filosófico que lleva desde hace mucho tiempo, desde que Platón habló del mito de la caverna, y que él consigue darle una vuelta y nos hace ver que todavía no solo es de actualidad, sino que puede ser nuestro futuro con la inteligencia artificial, con los robots, con todo. Es decir, es impresionante. Y sí, yo creo que ahí, en ese sentido, ahora con el tiempo estamos viendo su lado genial, o sea, la genialidad de este hombre en la percepción del futuro.
Y luego lo que sí que también quería hablar es de la terapéutica, o sea, del lado terapéutico de, por ejemplo, otro libro de ciencia ficción. Yo tiro mucho hacia la ciencia ficción, me gusta mucho más, lo siento, que el terror. A mí me gusta mucho Pórtico, de Frederick Paul. Y Pórtico, en cierta forma, es un libro en el que desde el principio empezamos a conocer al personaje porque está siguiendo una terapia psicológica. Es decir, estamos un capítulo cada 2 viendo cómo le están intentando tratar de su trauma, de su problema. Y a mí eso me parece también muy interesante porque es una forma de ayudarle, de acompañarle. O sea, a nosotros nos permite descubrir el personaje y un poco toda la trama, pero vemos hasta qué punto la terapia le ayuda. A mí me pareció muy interesante descubrir ese lado un poco psicológico dentro de una historia de ciencia ficción de esa manera. Yo, si no lo habéis leído, lo recomiendo muchísimo. Es un libro también que me gusta mucho. Peña. Yo igual abro otro melón con lo que voy a decir, pero la historia es que los lectores también se educan. ¿Y cómo se educan los lectores? Pues aparte de leyendo cuentos, viendo dibujos animados y viendo películas de animación. Y a mí hay una película que me encanta, me parece preciosa, que se llama The Box Trolls, ¿vale? En la que sale el tropo perfecto del científico loco que es secuestrado por los malos para que desarrolle cosas. Y en realidad, si te pones a ver la película, a lo mejor no es el loco ese. No, o sea, no es... su locura es su genialidad. Pero el realmente enfermo es otro personaje. Es que no quiero contar mucho porque creo que es una película que merece mucho la pena ver. Es una película de animación, no es de dibujos animados. Yo la he visto con mis hijos y al final pasa algunas cosas que es que entienden, asocian el loco a un estereotipo muy concreto y realmente el loco, entre comillas, real, simplemente lo asocian al malo. Entonces, ese tipo de clichés está muy en lo que la infancia consume. Y luego ese es el lector que llega, a no ser que tenga una curiosidad extra, es el lector que nos llega a la ciencia ficción o al terror o a la fantasía. Entonces, hay que empezar a educar otra vez al lector en profundizar en temas y en sacarle de esos estereotipos. No sé si Nieves, probablemente, que asiente todo el tiempo, tenga algo que decir al respecto, porque creo que sí. Nieves. Por Yo alusiones. enseño mi muñequita aquí por enseñarlo, porque es que habéis visto lo que me hizo Gusa. O sea, en fin. Sí que es que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de que hay que educar lectores y no hay que educarlos cuando tienen 30 o 40 años. Hay que educarlos desde que son pequeños pero sobre todo por lo que has comentado, por las asociaciones. ¿Qué asociar correctamente a una enfermedad mental? ¿Qué asociar al mal? ¿Qué es el mal? Pues el mal es independiente de una enfermedad mental, de un golpe en la cabeza, de mi padre me pegaban azotes en el culo. El mal es independiente. El mal existe, por desgracia. Y ahí está. Y hay que enseñar a los futuros lectores, a los futuros espectadores de cine, a los futuros jugadores de videojuegos, a tener esa perspectiva que creo que se ha perdido un poco. Porque yo ahora veo a estas generaciones veinteañeras que están un poquito desnortadas, ¿eh? No sé, no en todo. Para algunas cosas se ha avanzado muchísimo, pero para otras sigue habiendo un retraso en sus ideas. Todavía hay una cantidad de prejuicios a tirar abajo. Y claro, ¿les vas a echar la culpa a ellos o se la vas a echar a la gente que no les ha ayudado? Muchos sabrá que es que tienen la cabeza como un melón de dura y no quieran aprender, lo sabrá. Pero ¿cuántas de esas personas no han tenido la oportunidad de ver el mundo con una visión más amplia, desde bien pequeños?
Pues estáis poniendo unos mensajes en el chat que es que me está dando la risa y no puedo. Es que así no puedo estar seria. Pero vamos, que más o menos yo creo que es el resumen para consumir ficción, pero ya de cualquier tipo. De cualquier tipo, de cualquier género y para enfrentarte sanamente a la vida también. Para no ver a una persona y decir, está loco, le voy a tirar una piedra. Vale, eso ya no pasa, eso es más de los 80 a los 90. Pero para ver a una persona y distinguir, no, es mala porque es mala o es mala porque yo qué sé, es que yo qué sé, es que ¿qué sabemos nosotros qué hace mala a una persona? Sinceramente, yo desde luego no. Y si los psicólogos y los psiquiatras tampoco se ponen de acuerdo, pero por lo menos eso, demos a los futuros consumidores la oportunidad de enfrentarse a todo eso sin ningún prejuicio. Y yo creo que acabaremos con el loco del hacha. Me encanta esta última reflexión porque al final es lo que subyace. Hay que educar a las personas, no solo los lectores, sino la gente que ve la tele, la gente que escucha la radio e incluso la gente que vota a los políticos. Porque al fin y al cabo los libros, los videojuegos no son más que el reflejo de lo que la gente quiere ver y quiere escuchar y quiere que le digan. Vamos a dejar el tema aquí porque nos estamos yendo de tiempo y Patricia nos va a saltar al cuello diciendo esto no hay quien lo dice para que se quede en hora y media y vamos a pasar a la última parte. Nieves, que a lo mejor tú no sabes cómo funciona esto, 2 minutos por persona en la cual se pueden recomendar libros, pelis, videojuegos, documentales, series, música, juegos de rol, lo que te apetezca relacionado siempre con el tema. 1 minuto, dice, a la autoridad competente ha dicho que 1 minuto, que estamos yéndonos de tiempo. Pues entonces 1 minuto. Vamos a empezar por Yolanda. Yolanda B. Vale, pues ya nada, tenía yo aquí un montón de cositas, pero bueno, creo que al final, después de lo que hemos estado hablando, me quedo con tres títulos. Uno sería una película y dos libros. En cuanto a película, Tesis. ¿Por qué? Porque esa película me dio pánico, terror, el saber que el chico guapo de la universidad puede ser el verdadero cabrón de la historia y el verdadero... Eso, sin ningún tipo de... Además, sin ningún tipo, como está hablando, sin ningún tipo de motivos, simplemente, ya está, sin despeinarse. Y luego 2 libros que he leído en el club de lectura en el que estamos, que uno es Mandíbula y otro es Agujeros de Sol, de una tal Nieves Mories. Y bueno, pues me gusta mucho por eso, porque también te ven, es el pánico que te da ver cómo ciertas personas que pueden estar a tu lado, pueden tener unos comportamientos que no sabes por dónde van a salir. Y eso serían mis recomendaciones. Aprovecho los 25 segundos que me ha dejado yo y voy con la mía. Voy a utilizar la categorización que he comentado al principio, ¿vale? Locura generada por enfermedad mental, pues sería El Resplandor, por ejemplo. Sí. Locura generada por los acontecimientos, iba a decir Pórtico, ya lo ha dicho Lola, entonces voy a decir 12 monos. Los acontecimientos del viaje del tiempo, al pobre le crean un estrés que le dejan a Bruce, por favor, la película, la serie no. Y luego, locura fomentada por alteraciones de la realidad que puede venir de fuera puede venir por la ciencia, pues yo, por ejemplo, aquí diría la película Abre los ojos. Sí, he recomendado muchas veces Crónicas Marcianas, pero aquí, por favor, si consideramos Crónicas Marcianas como una antología de relatos, hay que leerse La Segunda Expedición porque es una descripción de un episodio de locura absolutamente maravilloso. Y simplemente por acabar, y un bonus, no hemos hablado nada de lo que es la locura fuera del ser humano. Entonces yo aquí simplemente voy a, como enlace con la siguiente tertulia, comento 2001 Odisea y el caso de HAL 9000 y la película / serie Westworld, es un poco pues cómo se comportan las inteligencias artificiales cuando también, digamos, que se vuelven locas. Y eso serían mis recomendaciones. ¡Qué estrés! Gracias, Manuel. Lola. Sí, yo, como he dicho antes, Ubik de Philip K. Dick, más orientado hacia a esa percepción de la realidad, a cómo
a medida del libro vamos cambiando y perdemos esa suspensión de incredibilidad, como decía Nieves, que también me pareció que destaqué en el otro libro, aunque no sea de ciencia ficción, de Torcuato Luca Etena, de Renglones Torcidos de Dios, que también recomiendo, pero fuera de género. Y luego ya Pórtico, como decía antes Manuel, de Frederick Paul, que me parece interesante por el tratamiento terapéutico. Ya está. Gracias, Lola. Alex. Pues no sé qué recomendar porque tengo muchísimas cosas, así que voy a recomendar 1, 2 o 3 libros. El primero, seguro, La afirmación de Christopher Priest. Me encanta. Todas mis recomendaciones van a ir en torno a esto de la locura y cómo influencia en el narrador no confiable. David Foster Wallace con La broma infinita, porque maneja directamente la locura cuando le pasa al personaje principal, desbarra completamente. Scanner Darkly, que ya la había recomendado, pero recomiendo mucho la película de 2006 de animación con rotoscopio, fabulosa, con Keanu Reeves, con Downey Jr., con un montón de actores fabulosos haciendo cada uno un papel más desquiciado. Y 2 series de televisión que me han encantado, Legión, que la conoceréis, de superhéroes de Marvel, directamente también, primero como narrador no confiable, pero en la tercera temporada totalmente el narrador no confiable se hace con la propia trama. Y Andón, no sé cómo se dice exactamente, de 2019, también de animación, también con rotoscopio, una preciosidad en cuanto a animación que también tiene mucho que ver con esto de narrador no confiable, percepción de la realidad, que hay de sí, que hay de no. Ahí lo dejo. Gracias, Alex. Peña. Yo voy a ser muy breve. Recomiendo la película Post-Trolls, la recomiendo a los adultos para ver claramente y entender lo que están viendo, el esquema que están viendo de enfermedad mental y enfermedad mental, o enfermedad mental frente a maldad. Y además, estéticamente es una maravilla de película. Quiero recomendar la antología Tras las cenizas porque me parece que hay que dar una oportunidad a pequeños pacientes, porque en realidad están tocados, de dar su visión de lo que para ellos son sus trastornos. Y quiero recomendar también El color de la noche de 1994 de Bruce Willis, porque es una película llena de estereotipos de lo que es el psiquiatra y lo que son los enfermos, cada uno con su enfermedad totalmente cuadriculada, que probablemente no se corresponda en absoluto con la realidad. Gracias, Peña. El Pater. No tengo muchas recomendaciones que dar. Quizá decir que toda la obra en general de Dick es una obra visionaria, en este sentido de locura, que solo fue valorada una vez que se murió Dick, y es porque Dick anticipó de alguna manera su futuro próximo, las relaciones entre los seres humanos, que también son muy, muy locas, muy complicadas. En general, toda la obra de Dick a mí me parece muy interesante 10 años después de que Dick se muriera. Gracias, Pater. María Yolanda. Vale, yo en general el tropo este que hemos hablado del psicópata del hacha a mí me interesaba justito por lo que decía Nieves, que está muy trillado. Entonces yo lo primero que os recomiendo es todo lo que ha escrito Nieves, porque yo sabéis que soy muy fangirl de ella, o sea, como no le daban un Ignotus y se creó un premio para dárselo, o sea, esto ya no creo que os tenga que contar más. Y a mí mi favorita es Asuntos de Muertos. Y además la nueva edición, me quedó claro en la presentación, que tiene relieve en la tapa, que es muy importante. Vamos, es una novela que me parece muy recomendable, igual que Nieves decía, no empecéis por Agnus Dei, pues yo os digo que en Asuntos de Nieves podéis empezar, Asuntos de Muertos, que sí que son Asuntos de Nieves, yo es la que os recomendaría. Lo que pasa es que, claro, también es un tipo de terror duro, o sea, ojo, un poquito de cuidado. Bueno, ya os he recomendado a Guy de Maupassant y quería recomendaros un tropo que a mí sí me interesa, el del hacha ya os he dicho me interesa lo justo, que es el del doble, el otro, que podemos encontrar en Jekyll y Hyde, podemos encontrar en El Club de la Lucha, podemos encontrar en William Wilson, Edgar Allan Poe.
porque este trastorno, el de identidad múltiple, pues la verdad es que me gusta, no sé hasta qué punto estará bien reflejado en la ficción, pero me parece interesante la película múltiple, la película Identidad, son películas que me parecen mucho más interesantes en cuanto a profundidad de personajes que eso, que un tío dando hachazos, que está muy bien también, que también me gusta, pero prefiero lo otro. Y ya por último, para señalar una relación que a mí me parece bastante evidente entre terror y psiquiatría, pero no tal y como la hemos hablado hasta ahora, es que, Yolanda, ¿siempre tienes que terminar hablando de terror? Sí, correcto, siempre tengo que terminar hablando de terror. Os quiero recomendar La historia natural de los cuentos de miedo, que es un libro que le recomiendo a todo el mundo que quiera saber un poco más de la teoría, de la narrativa del terror, y que casualmente está escrito por Rafael Llopis, que es una eminencia en este área, y además es psiquiatra. Hay muchos psiquiatras que han escrito teoría del terror y yo tengo la teoría al respecto de que tanto el terror como la psiquiatría trabajan con una materia prima fundamental en común, que es el miedo. Entonces a muchos psiquiatras les ha interesado desarrollar sus teorías acerca del terror y para mí este libro es fundamental, hay que leerlo. Entonces os lo recomiendo y ya está. Gracias, Yolanda. Patricia. Pues a ver, porque ya me han pisado ahí recomendaciones. Bueno, la principal es la que llevo hablando todo el rato, toda la charla, que es el videojuego Hellblade: Senua's Sacrifice, por descontado. La película Identidad, que la ha mencionado, yo no quería decir tanto porque es mejor verlas. Ya solo hablar de qué trastorno está reflejado en esa película ya es un spoiler como un campano. Pero bueno, que la veáis. Y bueno, la otra que mencioné, que es Boogeyman, que bueno, a lo mejor no es una gran película. Yo recuerdo que me gustó por el hecho de que cambiaba un poco el enfoque, ¿no? Son los terrores nocturnos de un niño que le siguen hasta la adultez, ¿no? Y poco más. Y bueno, y Agnus Dei, yo empecé por Agnus Dei, de Nieves. Y esa es la peor que tienes, creo que podré con el resto. Así que seguiré por ahí. Gracias, Patricia. Bea. Yo voy a recomendar una película de un director español que se llama Sergio Gutiérrez Sánchez y la película es El secreto de Marrowbone. Es un poquito difícil hablar de por qué la película me parece muy apropiada para este tema sin hacer spoiler. Así que solamente voy a decir que da un aire y un mensaje positivo acerca de las enfermedades mentales y por eso me gustó mucho. Y aparte es una peli estupenda. Gracias, Bea. Marco. Dado que ya no se puede recomendar nada de Nieves, porque ya lo han dicho todos, yo voy a recomendaros de Daryl Gregory, Estamos todos de puta madre, que es un libro curioso y ameno y entretenido, o sea, no es una gran obra de literatura que habla sobre un grupo de personas diagnosticadas por trastorno por estrés postraumático por haberse encontrado con un mogollón de monstruos, cada uno diferente. Y está bien. Y dado que no hemos hablado nada de cómic, yo tengo que hablar de Camisa de Fuerza, que es un libro del Torres y Guillermo Sanna, una auténtica maravilla. El Torres es probablemente el mejor guionista de cómic de terror que hay ahora mismo vivo. Entonces, lo recomiendo sinceramente. Gracias, Marco. Kate. Bueno, yo la verdad es que lo poco que tengo que decir no tiene, por desgracia, tanto que ver con el género, porque como decíais antes, cuando hemos hablado de lo de la estigmatización, no han sido los del terror los que la han liado. Los que la han liado han sido los de la policíaca, misterio, novela negra y esas cosas. O sea, ahí es donde te encuentras a todos los psicópatas y parientes cercanos. Así que, bueno, primero quería decir que yo también estoy leyendo Los renglones torcidos de Dios. Me queda poquito para terminar y me está gustando mucho. Y luego, ya que ha salido también antes por ahí Norman Bates, la serie Bates Motel, que es como un poco cómo empezó Norman Bates, digamos, y su madre, que era todavía peor. Y luego, quizá no tenga mucho que ver tampoco,
pero sí está más cerca del género. Ya que ha salido antes Lovecraft, deciros que juguéis a un juego, no videojuego, juego de mesa, aunque va con una aplicación que se llama Las Mansiones de la Locura. Es maravilloso. Gracias, Kate. Nieves, ¿tus recomendaciones? Pues a ver, para no repetir nada de lo que ya se ha recomendado por aquí, todo lo de Edgar Allan Poe, todo lo de Joyce Carol Oates, todo lo de Jack Ketchum. Luego ya para ser un poquito más específica, hay un documental que se llama Mami Dearest, qué difícil es esa palabra, queridísima. Trata del síndrome de Munchausen por poderes, interesantísimo y terrorífico. Como libro, pues me gustaría recomendaros La Inmaculada Concepción de Catherine Durfour, también bastante terrorífico y muy original. Una película que también es un poco desconocida, se llama Tránsito, es de Mark Foster, de, no sé, principios de los 2000. Ahora mismo no estoy segura del año, pero es canelita fina y también muy sorprendente. Y me gustaría hacer la antirrecomendación, porque hay un libro maravilloso con una película maravillosa que es todo lo que niños no deberíais hacer en cuanto a salud mental, que es Alguien voló sobre el nido del cuco. Es terrible lo mal documentado que está, lo impreciso que es, pero es una novela genial, es una película genial, pero no le hagáis ni puñetero caso. Y esas son mis recomendaciones. Muchas gracias, Nieves. Francisco. Bueno, pues yo tengo nada más que 2 recomendaciones. Una de ellas la he tenido que buscar porque llevo buscándola como toda la mañana, ¿no? Hasta que me he acordado dónde estaba. Bueno, la primera es un libro que se llama La margen izquierda. Es de Fernando Lafuente Clavero y lo edita Saco de Huesos Ediciones. Es una antología de relatos en los que habla de terror psicológico, terror social, nuestros miedos, y los personajes todos tienen pues una serie de experiencias en los que los límites de lo que es la propia percepción de la realidad y la realidad misma no tienen por qué coincidir. Entonces me parece que es una recomendación más que recomendable, valga la redundancia, para hablar de, pues bueno, de lo que es de la temática que tenemos ahora mismo. Y otro es un videojuego que no se ha comentado por aquí, que es uno de Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, en la que el personaje, pues bueno, es años 20, es típica historia Lovecraftiana, pero el personaje, lo primero que te advierten cuando empiezas el juego es que es probable que el juego tome control de la tarjeta de vídeo y la tarjeta de sonido de una manera que no es que se haya roto, es que es lo que pasa. Cuando el personaje se enfrenta a una situación especialmente traumática, empieza a murmurar, a decir incoherencias, bla, 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 y luego de repente pop, la pantalla se empieza a poner totalmente negra o borrosa y cambia y aparecen flashes en los que está dentro de un psiquiátrico. Entonces, a lo largo del juego, no voy a destripar el evento, pero a lo largo del juego van sucediéndose cada vez con más frecuencia estas intervenciones. De manera que llega un momento que no sabes si lo que estás jugando es la realidad o no del personaje. Y no voy a decir más, me parece que intenta hacer, pues bueno, aparte que el juego es muy difícil, intenta tener esa percepción personal de lo que es estar perdiendo la cabeza o directamente haberla perdido. Gracias, Francisco. Estoy asombrado lo bien que os habéis portado. Nadie ha mencionado el apocalipsis según San Juan porque te ríes a Juan de Philip K. Dick. Pero bueno, mis recomendaciones. Yo voy a ser monotemático. Voy a recomendar a un autor que se llama Juan Jacinto Muñoz Rengel. Todas sus obras están relacionadas de algún modo con la locura. Esta es la primera, el asesino hipocondríaco, que puede tener todos los problemas mentales del mundo o ninguno. Es hipocondríaco y cada día tiene una enfermedad distinta y además es un asesino, por lo tanto lo tiene todo. Otro que no he logrado localizar porque no soy yo el encargado en mi casa de clasificar la estantería y por lo tanto no entiendo dónde están los libros, es El sueño del otro, que es de un hombre que tiene trastornos del sueño y sueña la vida de otro personaje distinto. Y el último es El gran imaginador.
Una novela que os recomiendo encarecidamente, de un hombre que no se sabe si tiene problemas mentales o tiene megalomanía porque está muy mal de la cabeza. Esta es una novela de aventuras deliciosa. Y como segunda recomendación, yo voy a recomendar, como siempre, ya sabéis, juego de rol. La llamada de Chulu. Pensé que me lo iban a pisar Kate o Francisco, pero no me lo han pisado. Han hablado de este tema, pero de manera tangencial. Uno de juego de tablero y otro de juego de ordenador. En este juego, la cordura, la sanidad, la salud mental es un eje fundamental de este juego de rol, en el cual es más fácil acabar loco que acabar muerto. Y con esto ponemos fin. Vaya, iba a recordar, pero me dice el orden que hay que hablar otra cosa. Dime. Que te ha saltado una cosita en el guión y creo que es relevante. Sí, cuando tenemos invitados siempre dejamos un pequeño turnito al final por si acaso queréis o podéis contarnos alguna cosa que vaya a salir en breve, en la que estéis trabajando, algún proyecto, qué tal. Entonces, antes de despedir, me gustaría, si quieres aprovechar este turno, porque yo que sé, hay proyectos que no se pueden contar, porque todavía no sé qué. Pero bueno, si nos quieres avanzar alguna cosilla, queremos exclusivas. ¿Sabes? Entonces, si nos cuentas alguna cosica, bien. Si no nos cuentas ninguna cosica, pues ya sí que cerramos, ¿vale? Venga, os cuento un par de cositas así en petit comité. Estoy ya ultimando la publicación saldrá en otoño más o menos, con Dilatando Mentes. Tiene que ver con unos frutos del bosque que están descatalogados. No solamente va a incluir eso, va a incluir muchísimas más cosas muy curiosas y muy originales, y estoy muy contenta. Y no sé si alguno habrá visto el anuncio que hicieron desde la editorial El Transbordador para el año que viene. He escrito a medias con Francisco J. Pérez una novela. Eso sí que os aseguro que es el tocar el techo de la locura, tanto ese maravilloso escritor que es J, como colaborar con él, y lo que nos ha salido, que yo creo que es muy grande y muy original además, como no podía ser de otra manera contando con J. Y eso ya es para principios, creo, del año que viene. Bueno, no lo sé porque todavía no tiene fecha. Y hay más cosas, pero ya, como son más a largo plazo, también hasta que no lo tienes todo bien atado, mejor no hablar de ello. Pero esas son las dos cosas más inmediatas. Y con esto ponemos punto final a la 17ª charla de la Asociación Castellanonesa de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, dando las gracias a quienes nos ven tanto por YouTube, por los canales de iVoox, y nos vemos en la próxima charla. Así que hasta la próxima a todos.